Responsabilidad afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río. Y yo soy Constanza Racota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Responsabilidad afectiva. Hoy vamos a tocar el tema de la empatía. ¿Qué es lo que significa, cómo nos afecta y cómo la manejamos en nuestras relaciones interpersonales y cómo nos afecta a nosotros mismos? La empatía es esta comprensión objetiva de los sentimientos de las demás personas y de cómo los afecta en su actuar y en sus emociones en general. Sí, creo que la empatía es este vínculo que la inteligencia emocional nos ayuda a crear con nuestro entorno, con las otras personas, para que nos ayuda para entender qué es lo que sucede emocionalmente con el otro. Y creo que hay una cosa muy importante que hay que definir desde ahorita, que es la empatía no puede recaer en el apropiarte sobre las experiencias y los sentimientos del otro, no solo porque es muy injusto con el otro, sino porque puede tener resultados muy negativos contigo mismo, ¿no? Pero sí es importante entender que la empatía tiene que tener como objetivo primero el beneficio. Siempre tiene que ser una cosa positiva. Si no, entonces ya no es empatía. Y por otro lado quisiera disculpar los ronquidos de mi perro, pero hoy decidimos grabar en mi casa porque coronavirus. Y pues Olegario está aquí jetón y muy ronqueador. Sí, pero aprobamos a Olegario, no pasa nada. Pero justo sí, esta parte súper importante de la empatía es entender que se trata de construir las relaciones con las demás personas, de construir este entendimiento, y en eso no significa justificar a las personas en cuanto a actos negativos o en cuanto a acciones negativas. Se trata justo de entender esta actuar de las personas, porque mucha gente, por ejemplo, dice que no puedes entender el dolor de una madre al perder a su hijo. Y sí, no se trata de que entonces vas a estar conectado con ese dolor y a esa persona con ese sufrimiento exacto. Pero sí puedes entender el dolor que puede ser para esa persona, lo que significa para esa persona ese dolor, conectar con esas emociones de los demás, no apropiarte de ellas y simplemente entenderlas para poder ser un apoyo verdadero y no simplemente construir desde un lado de lástima o desde un lado negativo. Sí, sobre todo porque cuando cae en la lástima ya estamos hablando de una simpatía, de una relación muchísimo más superficial y lastimosa de parte de uno, como un poco superior, creo. Y la empatía tiene más bien que... Estábamos hablando de que nos choca la frase ponerse en los zapatos del otro, porque justo no te quieres apropiar de la experiencia del otro, pero sí tiene que ver con que trates de ver qué significa caminar con sus zapatos. Tal vez no caminar con sus zapatos, sino qué significa eso. Y eso invariablemente nos tendría que llevar entonces a vínculos muchísimo más íntimos, porque entonces ya es conectar desde una manera emocional muy profunda con el otro. Sí, exactamente. Justo crear esos vínculos con las personas, conocer a las personas, eso es súper importante en la empatía. Conocer a las personas, por qué actúan de la forma en la que actúan y cómo eso tiene un reflejo en la forma en la que se relacionan contigo. Entonces, se trata de construir, siempre justo eso, lo que también decía Constanza al principio, no puede existir como empatía este extremo de hacer que lo que las demás personas sienten te haga entonces, por ejemplo, a ti sentir mal o te haga a ti sentir preocupado o tener miedo, ese tipo de cosas. Se trata simplemente de que al comprender la forma en la que las demás personas están sintiendo y por lo que están pasando, entonces tú ya puedes conectar con ellos desde un lado, tiene que ser un lado mucho más pragmático, por supuesto, porque de eso se trata la empatía, de construir por medio de este justo conocimiento de las relaciones y de las personas que están a nuestro alrededor. Sobre todo porque creo que tenemos, o sea, que cuando surge nuestro lado empático, tiene como objetivo, tal vez no siempre, pero generalmente el objetivo de estar y conectar con la otra persona, sobre todo cuando es una situación
trágica, entonces es una cuestión de querer ayudar al otro a sobrepasar emocionalmente un mal trago. Sí tienes que pensar en esta cosa que tiene que ser constructiva, o sea, siempre tiene que ser con un objetivo positivo, porque si te estancas en el nada más sufrir lo que el otro sufre, entonces al final ya van a haber 2 personas rotas y tendría que sumarse un tercero para salvar a los 2 que se están ahogando en el barco. Justo eso es lo que es súper complicado. Que en realidad la empatía existe en muy pocas personas porque es muy complicado aprender a diferenciar y aprender a dividir. Lo que le decía a lo mejor un extremo muy fuerte a Constanza de entender, por ejemplo, la culpa de alguien que ha cometido un asesinato, que lo hizo a lo mejor en un rush de un trastorno o en algún tema que no pudo controlar, hablando de trastornos o de otro tipo de cosas. Pero sentir esta culpa como algo verdadero, como el que alguien haya cometido algo negativo, el que haya destruido algo, no significa que entonces ya no pueda sentir. Es una cosa descriptiva, pero no es una definición. O sea, creo que deberíamos de ponernos de acuerdo en que lo que tú haces una vez o tal vez varias veces, pero sin caer en el trastorno, porque entonces sí sería una cosa diferente. No puede definir lo que tú eres como persona. Y no es que no pueda definir, es que no deberíamos de ser tan lacerantes en ese tipo de cosas, porque todo el tiempo, bueno, en lo personal, yo la cago todo el tiempo. O sea, yo tengo ansiedad social, yo sufro de déficit de atención y todo el tiempo me tienen que repetir las cosas y no me pueden ver a mí como una persona tonta por el simple hecho de que yo tenga un problema de retención. O sea, creo que tiene que ver con esta cosa de entender que las cosas no siempre son lo que tú crees que son. Es esa parte importante de la empatía de tu realidad, tu contexto, lo que tú conoces día a día, no es lo mismo para los demás. Cada persona tiene un contexto y una realidad diferente conforme se ha construido. Entonces, es muy importante que entiendan las personas que porque algo no te duela a ti, porque algo no lo sufras tú o porque algo no sea complicado para ti, no significa que para los demás no lo sea o que tengan la capacidad de hacerlo de forma tan fácil. Hay gente que verdaderamente necesita otro tipo de cosas que tú a lo mejor no necesitarías o que no serían tan importantes o tan fuertes para ti vivir o manejar. Entonces, sí es importante que sepan que no eres solo tú, que son los demás y que importa la forma en la que construyen esas relaciones conociendo a las demás personas y no solo hablando desde tu experiencia. A ver, y por otro lado, sí quiero aclarar una cosa. Nosotros no estamos justificando lo que los demás hacen. Solo estamos diciendo que hay que entender que las cosas no surgen de la nada. Y que bueno, al final existe un egoísmo que se le llama egoísmo, que no es egoísmo, que se llama que te importe tu persona, y eso está bien, y siempre está bien que te pongas antes que al resto, en el sentido de que te preocupes por ti antes que los demás, porque si no estás preocupado por ti, entonces no te vas a poder fijar en los demás. Pero nosotros estamos hablando de que sí es importante dentro de ese egoísmo reconocer que no estás solo y que no puedes ir por la vida rompiendo a los demás porque tú estás roto. O sea, sí es una cuestión de entender que lo que tú haces, como en el podcast pasado hablábamos, repercute en los demás y viceversa. Uh-huh. Y el entendimiento que tienes de los demás repercute justo en ti mismo y en cómo ves la forma en la que los demás actúan. Crees que alguien a lo mejor te hace algo para hacerte daño, que sí, que es contra ti, pero al final de las cosas, no, las personas hacen las cosas para sentirse bien ellos, para estar tranquilos, para poder construir lo que a ellos les da tranquilidad y los hace sentir bien. Pero eso no significa que lo que quieran es hacerte daño. Claro, en ese camino, la forma en la que tú lo puedes tomar te puede hacer daño, por supuesto. También hay que entender, sí, no justificando, la forma en la que los demás no tienen ese poder para hacerte daño. Tú le das el poder a las personas para hacerte daño, de forma consciente, claro. Eso no tampoco significa que entonces alguien que te engaña en una relación, o alguien que te roba, o alguien que es violento contigo, entonces sí, merezca... no es tu culpa. Sí, exactamente, no es tu culpa, pero sí tiene que llegar un punto en el que cuando tengas una conciencia para poderlo manejar y poderlo entender, entiendas que no es tu culpa y que entonces puedes construir ya algo nuevo a partir de eso, entendiendo que lo que pasó antes no tiene que ver con las cosas que fuiste tú, sino con los que los demás no pudieron o no quisieron ser. Sí, entender que las situaciones se dan
no solo por 3 factores, se dan por millones de factores. Y que si tú entiendes eso, entonces es mucho más fácil soltar, es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil conocerse. O sea, sí creo que cuando una situación, a pesar de que tú quieras entender, te está lastimando, pues tienes todo el derecho a irte. O sea, tienes todo el derecho a irte y sin explicación, porque uno no le debe explicaciones a nadie. Pero también creo, por otro lado, que hay que entender que las situaciones no surgen de la nada. Y la maldad de las personas, y pongo maldad entre comillas, porque no, o sea, no está bien establecido todavía más que social, moralmente, lo que está bien y está mal, pero la maldad de las personas es solo una reacción ante muchísimas otras cosas.